por la invitación a DESACAF. Y pues el día de hoy me encomendaron esta tarea de hablarles de síndrome cardiorrenal, uno de los temas quizás más álgidos de la nefrología en años recientes y que, bueno, ha tomado una relevancia importante por todo lo que implica desde el punto de vista de la función cardiovascular y del impacto que tiene en la mortalidad de nuestros pacientes. El síndrome cardiorrenal será importante desde el punto de vista de la disfunción cardíaca y también desde la disfunción renal. Esta es la agenda de la charla del día de hoy. Hablaremos un poco de la introducción, de la definición. Abordaremos algunos aspectos acerca de la clasificación, los tipos de síndrome cardiorrenal y de las herramientas diagnósticas que tenemos con las cuales se puede lograr un diagnóstico del síndrome cardiorrenal. Y finalmente me enfocaré en el tratamiento principalmente del síndrome cardiorrenal tipo 1, hablando del uso de diurético, de la utilidad de la ultrafiltración y de un par de tratamientos adicionales. Algo muy importante y para poder iniciar esta charla es que debemos de recordar la importancia que tiene la relación de la función renal y la función cardíaca en el mantenimiento de la homeostasis del organismo. Esta homeostasis depende de muchos factores y dentro de estos factores es esta interrelación y esta función en conjunto que realizan tanto el riñón como el corazón para mantener muchas de las funciones vitales en un adecuado nivel, en un equilibrio. Hablando desde el punto de vista de las funciones renales, lo que podemos observar es que el riñón mantiene una regulación del volumen sanguíneo y de la presión arterial, así como de los electrolitos y del equilibrio ácido-base. Tiene una función hormonal con la secreción de eritropoyetina y mantiene el tono vascular mediante el eje o el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y otra de las funciones muy importantes que impactará en esta homeostasis pues es la depuración de los desechos, algunos de ellos tóxicos o que podrán alterar la función de otros órganos. Desde el punto de vista cardiovascular, pues sus funciones se van a observar principalmente en la regulación de la presión de perfusión, que va mucho de la mano con esta regulación del volumen sanguíneo y de la presión arterial que hace el riñón, así como la regulación del flujo periférico. Recordemos que la actividad eléctrica del corazón depende en gran parte de un nivel adecuado y de una corrección adecuada del nivel de electrolitos y del equilibrio ácido-base. Cuando existe alguna alteración de estos, esta actividad eléctrica se ve alterada e incluso puede ocasionar la muerte. La contractilidad cardíaca depende muchas veces del volumen sanguíneo, que también depende de la función del riñón, así como la liberación de oxígeno a los tejidos y otras funciones también relacionadas con los niveles de electrolitos. Y finalmente, la función hormonal, desde el punto de vista cardiovascular, pues también va a tener una relación muy estrecha con la función renal, dado que muchas de estas hormonas, en particular los péptidos auriculares, pues tendrán un efecto directo en cuanto a la función del riñón. De esta forma, pues podemos empezar a analizar esta interrelación, este eje cardiorrenal que en realidad existe de manera fisiológica en el organismo y que mantiene una homeostasis de este. La definición del síndrome cardiorrenal pues en realidad es un grupo de desórdenes, no es una enfermedad única, es un grupo de desórdenes que afectan tanto al corazón como al riñón, en los que la disfunción de uno de estos órganos, ya sea una disfunción aguda o una disfunción crónica en uno de los órganos, induce una disfunción también aguda o crónica del otro. Es decir, la disfunción de uno de los órganos origina la disfunción del segundo órgano. Y debemos de recordar que por esta interrelación que existe, pues se convertirá en un ciclo vicioso donde las disfunciones se irán potenciando hasta finalmente llegar a un desenlace fatal. Una de las cuestiones más importantes es la importancia o la relevancia que se le ha dado a este grupo de patologías, y mucho de esto se inició hace menos de 20 años con la identificación o el reconocimiento, mejor dicho, de la existencia de estos desórdenes, y finalmente culminó en el año 2010 con la definición del síndrome cardiorrenal, con un consenso de la Acute Dialysis Quality Initiative en una sesión que se realizó en Europa, donde se intentó describir una definición para este síndrome cardiorrenal, así como una clasificación. Esta clasificación está basada en los cambios fisiopatológicos e intenta
relacionarse también con el manejo que deberían de recibir estos pacientes. Y en el caso de esta clasificación, pues se basa en la disfunción orgánica primaria y nos cataloga al síndrome cardiorenal o a los desórdenes como síndrome cardiorrenal en 5 categorías. Los primeros dos, el síndrome cardiorrenal tipo 1 y tipo 2, se basan en una disfunción cardíaca. Cuando esta es aguda, hablamos de un síndrome cardiorrenal tipo 1, es decir, hay un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca, un infarto a miocardio que genera falla cardíaca aguda y esta falla cardíaca conlleva un riesgo y la progresión hasta una falla renal. En el síndrome cardiorrenal tipo 2, esta disfunción es más bien crónica, pero finalmente también termina o culmina con el deterioro de la función renal. Para los síndromes cardiorrenales tipo 3 y tipo 4, la disfunción inicial es a nivel del riñón y finalmente van a culminar en el tipo 3 con una falla cardíaca aguda y en el tipo crónico en realidad se va a manifestar más con un incremento en la mortalidad cardiovascular o un incremento en los desenlaces cardiovasculares de los que hablaremos más adelante. Para el síndrome cardiorrenal tipo 5, en realidad este es un síndrome diferente en el cual una enfermedad sistémica afecta de manera aguda y de manera simultánea a ambos órganos, originando su falla y finalmente la interrelación que tiene en estos órganos pues contribuyen a los desenlaces que se pueden observar en este tipo de enfermedades. Es así que en el síndrome cardiorrenal tipo 1, hablando desde el punto de vista fisiopatológico, como podemos observar, pues el punto inicial es el deterioro de la función cardíaca. Este deterioro puede ser por una descompensación de una falla cardíaca, por un infarto agudo de miocardio, incluso por algún estudio de una coronariografía o incluso por una cirugía cardíaca. Esta disfunción cardíaca aguda produce una disminución del gasto cardíaco, que esto conlleva a una disminución de la perfusión de los tejidos y a un incremento de la presión venosa. Simplemente este cambio ya está originando un impacto en cuanto a la presión de perfusión y a la presión intraglomerular a nivel del riñón, que desencadena otros mecanismos que veremos más adelante y que va a culminar con una falla renal. Existen algunos factores exógenos que pueden contribuir a este deterioro, tanto de la función cardíaca como de la función renal. Algunos de estos son los medios de contraste, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o el uso de diuréticos. Muchos de estos factores exógenos van a contribuir mediante el favorecimiento de una vasoconstricción y que esta vasoconstricción pues, se combina con la disminución de la perfusión y finalmente lleva al desarrollo de una lesión renal. Esta lesión renal aguda pues genera también una activación del sistema nervioso simpático en conjunto con la misma falla cardíaca que finalmente generan alteraciones en ambos órganos. No debemos de olvidar, que la falla renal aguda pues también se va a relacionar con una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona que va a impactar en cuanto a la función cardiovascular, se va a relacionar con un incremento en la retención de sodio y de agua, que como veremos es uno de los puntos centrales de la fisiopatología de los síndromes cardiorrenales, y finalmente a una vasoconstricción. También existirá una relación muy importante desde el punto de vista hormonal con la secreción de algunos péptidos auriculares que están encaminados a generar una natriuresis fisiológica. Muchas veces este efecto es inhibido por algunos otros factores, como veremos. Y no podemos dejar de lado también la participación de la respuesta inmunológica. Es así que esta respuesta inmunológica va a generar también un daño endotelial con un mayor deterioro de la perfusión, mayor generación de vasoconstricción, que esto también impactará en cuanto a la función renal, y la liberación de citocinas y la activación de múltiples cascadas que impactarán de forma deleteria en la función de ambos órganos. Es así que finalmente se desarrollará un episodio de falla renal aguda asociado a esta hipoperfusión, asociado a una disminución en la entrega de oxígeno que finalmente culminará con el desarrollo de necrosis y apoptosis, acompañado del deterioro de la tasa de filtrado glomerular y a una resistencia a algunos péptidos auriculares. Esta falla renal aguda se podrá identificar mediante algunos biomarcadores que veremos más adelante y que nos hablan del daño que está sucediendo a nivel del riñón. Hablando en cuanto a la epidemiología del síndrome cardiorrenal tipo 1,
Pues existen algunas limitantes en cuanto a la heterogeneidad, en cuanto al diagnóstico. Es decir, no existen criterios específicos con los cuales se puede identificar o se haya identificado en estudios realizados años atrás la incidencia del desarrollo de esta falla renal aguda. Existen algunos reportes en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Hay reportes de cerca de 4.500 pacientes en los cuales la incidencia de este síndrome cardiorrenal va entre 29 y 45%, y en pacientes con síndromes coronarios agudos, la incidencia de síndrome cardiorrenal puede llegar hasta el 43%, siendo muy variable y muchas veces dependiente del criterio que se utilice para diagnosticar la falla renal aguda. ¿Cuál es la mejor opción en cuanto a la prevención del síndrome cardiorrenal? En primer lugar, debe de quedarnos presente y debemos de estar conscientes que lo mejor que podemos hacer para este tipo de pacientes es efectivamente esto, la prevención. Debemos de identificar algunos factores de riesgo como la presencia de diabetes mellitus, cuadros de insuficiencia cardíaca crónica, infartos previos o el estado funcional de la falla cardíaca, así como el uso de diuréticos en dosis elevadas o uso de fármacos vasodilatadores o el uso de contraste radiológico. Es muy importante en pacientes con una falla cardíaca con estadios muy avanzados desde el punto de vista de la clase funcional, pues evitar en la medida de lo posible el uso de algunos antiinflamatorios no esteroideos, de contraste radiológico y algunos otros medicamentos, porque muchas veces estos se verán relacionados con el desarrollo o el empeoramiento de la falla cardíaca y el desarrollo del síndrome cardiorrenal. Hablando de la fisiopatología del síndrome cardiorrenal tipo 2, en este caso es la falla cardíaca crónica con los cambios que esta falla cardíaca va a generar con el paso del tiempo en cuanto a la función renal. Mucho tienen que ver los factores, tanto genéticos como adquiridos, y el bajo gasto que en algunas situaciones se relacionan con esta falla cardíaca. Esto genera de forma crónica una hipoperfusión a nivel renal que contribuirá al desarrollo de daño y a la sustitución del tejido renal por tejido cicatrizal, y que si esto se mantiene, pues obviamente generará cada vez un mayor número de daño, un mayor número de esclerosis, de fibrosis, lo que culminará muchas veces con la progresión de la enfermedad renal hasta estadios avanzados de la enfermedad renal. Debemos recordar que una parte muy importante de este deterioro de la función renal pues es el desarrollo de algunas complicaciones que finalmente impactarán también en la función cardiovascular, como es el desarrollo de anemia, que esto conlleva un riesgo de hipoxia, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático, la retención de sodio y de agua, así como las anormalidades del calcio-fósforo, la propia hipertensión de la enfermedad renal que conllevará un riesgo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es decir, es un conjunto de situaciones y de alteraciones fisiológicas que terminan afectando tanto a la función renal como a la función cardiovascular y finalmente llevan con el desenlace de la progresión hasta estadios avanzados de la enfermedad renal. Hablando en cuanto a la epidemiología de este tipo de patologías, pues la enfermedad renal, definida como una tasa de filtración menor a 60 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal, en algunos estudios se ha reportado entre el 9 y el 30%, dependiendo también de la patología o del grupo de sujetos que se estén analizando. Existen reportes de pacientes con cardiopatías congénitas donde únicamente este tipo de deterioro de la función renal se observa en el 9% de los pacientes, pero en estudios de falla cardíaca, como en el estudio ADER, en el cual se analizaron cerca de 120,000 pacientes, la prevalencia de enfermedad renal en el análisis fue cercana al 63%, encontrando que la mayoría de ellos tenían un grado de disfunción leve con estadios CADIGO 3 en cerca del 43%, y con estadios CADIGO 4 en cerca del 13% y estadios avanzados CADIGO 5 en alrededor del 7% de esta población. Obviamente, si hacemos números, pues la cantidad de sujetos afectados en este estudio, pues estamos hablando de cerca de 60,000 sujetos o un poco más afectados con enfermedad renal asociados a la enfermedad o a la falla cardíaca crónica. En cuanto al síndrome cardiorrenal tipo 3, pues este es un daño inicial
El desarrollo de una falla renal aguda puede ser por una enfermedad glomerular, por una enfermedad intersticial, un episodio de necrosis tubular aguda, un episodio de una pielonefritis, que genera una disminución en la tasa de filtrado glomerular que conlleva a una retención tanto de sodio como de agua, a la expansión de volumen ocasionada por estas alteraciones, que incrementa la precarga en cuanto a la función cardiovascular. Esto obviamente se acompaña de la aparición de hipertensión, que también incrementa la poscarga y obviamente dificulta o impacta de forma deleteria en cuanto a la función cardiovascular. Esta falla renal aguda también genera una activación del sistema nervioso simpático, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la vasoconstricción como respuesta, y las alteraciones hidroelectrolíticas asociadas a la falla renal aguda. Todo esto en conjunto termina impactando a la función cardiovascular y generando un episodio de falla cardíaca. ¿Qué tan grave puede ser este episodio? Bueno, puede ser manifestarse únicamente como una falla cardíaca aguda, puede generar o facilitar los episodios isquémicos, puede generar arritmias y obviamente va a terminar impactando en el gasto cardíaco. Mucho de esto también se va a ver favorecido por la activación del sistema inmune, por la liberación de citocinas y por el daño generado por estas a nivel tanto de la función cardiovascular como de la función renal. ¿Qué biomarcadores podemos utilizar para identificar este tipo de daño? Bueno, ya conocemos muy bien a las troponinas, a la hemoglobina y algunos otros marcadores como el péptido natriurético bioauricular. ¿Qué tan frecuente es este tipo de síndrome cardiorrenal? Pues en realidad se presenta principalmente en pacientes vulnerables que tienen ya deterioro de la función renal, que son pacientes con diabetes mellitus, y la incidencia del síndrome cardiorrenal tipo 3 en pacientes que hacen falla renal aguda puede ser muy variable, que puede ir desde el 1 hasta el 40%, mucho depende del tipo de población de la que estemos hablando. Y finalmente, el síndrome cardiorrenal tipo 4, pues es el desarrollo de una enfermedad cardiovascular crónica acompañado a una enfermedad renal crónica, es decir, la enfermedad renal con su progresión habitual, dependiendo de las características, la causa, etcétera, incluso llegando a estadios avanzados como estadio 5 o la necesidad de terapias de reemplazo renal, generan ciertos factores y generan alteraciones, tanto factores de riesgo como obesidad, dislipidemia, tabaquismo, hipertensión, que terminan impactando en la función cardiovascular. Obviamente el desarrollo de complicaciones propias de la enfermedad renal, como son la anemia, la uremia, las alteraciones del calcio-fósforo, las alteraciones y la retención de sodio, la retención de agua, finalmente conllevan también un deterioro o facilitan un deterioro de la función cardiovascular, y esto, como veremos, pues se torna en un ciclo vicioso donde a mayor deterioro de la función renal conlleva mayor deterioro también de la función cardiovascular. Finalmente, esta evolución crónica, por lo general, se va a manifestar con un remodelado cardiovascular, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema simpático, un incremento del riesgo de enfermedad isquémica, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, disminución de la perfusión coronaria y finalmente pues la aparición de eventos agudos cardiovasculares, como veremos más adelante. Este tipo de síndrome cardiorrenal pues es altamente frecuente. En el estudio EMO, donde se analizaron 1840 pacientes, el 80% de estos pacientes tenían enfermedad cardíaca. Si ustedes recuerdan, el estudio EMO es un estudio de evaluación de la hemodiálisis. El 80% de estos pacientes ya tenían datos o tenían evidencia de disfunción cardíaca. 40% de estos pacientes requirieron hospitalizarse en algún momento del estudio por alguna descompensación cardiovascular, y el 60% de las muertes cardiovasculares fueron por enfermedad isquémica en el estudio. Dentro de las bases de datos del USRDS, lo que podemos observar es que la mortalidad cardiovascular a un año en pacientes con enfermedad renal crónica es de 41%. A 2 años se eleva hasta el 52% y a 5 años estamos hablando de una mortalidad cercana al 72%. Y a 10 años cercana al 83%. Es decir, la mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica es 10 a 20 veces mayor en comparación con pacientes que no padecen esta patología. Y finalmente, el síndrome cardiorrenal, pues fisiopatológicamente mucho depende de cuál es la enfermedad sistémica que lo está desencadenando.
Puede ser episodios de diabetes, episodios de amiloidosis, de vasculitis, pero principalmente los episodios de sepsis grave son los más frecuentemente asociados al desarrollo de una falla renal aguda y de una falla renal, de una falla cardíaca aguda y de una falla renal aguda, también acompañado en el mismo episodio de sepsis grave, que obviamente contribuyen al deterioro de la mortalidad en este tipo de patologías. ¿Qué tan frecuente es? Pues en pacientes con sepsis grave, la falla renal aguda se puede presentar hasta en el 64% de los pacientes, dependerá mucho de la patología o del origen de la sepsis, el cuadro, el manejo, etcétera. Y en el caso de disfunción cardíaca, esta se puede presentar hasta en el 80% de los pacientes. Es decir, son altamente frecuentes estas complicaciones en pacientes con sepsis grave. ¿Cuál será la metodología que tenemos a la mano para poder hacer el diagnóstico del síndrome cardiorrenal? Pues debemos de recordar que en realidad es un síndrome neurohumoral, es decir, estas alteraciones se podrán identificar y es un síndrome mecánico desde el punto de vista de que se va a caracterizar principalmente por la sobrecarga hídrica, por la retención de sodio y por las alteraciones acompañantes dependiendo del tipo de síndrome cardiorrenal. La forma más adecuada para realizar el diagnóstico pues, es identificar estas alteraciones tanto estructurales como funcionales y para eso podremos utilizar algunos biomarcadores, algunos métodos de imagen no invasivo, algunos otros métodos sí invasivos y sobre todo las técnicas para la medición de volumen. Desde el punto de vista para el diagnóstico de la disfunción renal, pues la metodología o la forma más ampliamente utilizada es la medición de los niveles de creatinina sérica. Y muchos de los estudios se basan en la identificación de la disfunción renal cuando el nivel de creatinina sérica sobrepasa o se genera una elevación de más de 0.3 miligramos sobre decilitro, como dicen las guías que digo de lesión renal aguda, y obviamente a mayor deterioro, pues mayor será el riesgo de complicaciones. Por lo general, en el síndrome cardiorrenal no se utiliza tanto el gasto urinario porque, como veremos, mucho depende de la respuesta de diuréticos y de la respuesta al tratamiento. Existen algunos otros biomarcadores que se pueden utilizar para identificar esta disfunción renal, como pueden ser los niveles de cistatina o la presencia de albuminuria, que nos hablan más de la integridad de la función glomerular y que nos sirven tanto para el diagnóstico de síndrome cardiorrenal como van a tener un valor pronóstico de los desenlaces en los síndromes cardiorrenales. Existen otros marcadores que nos hablan más de un daño tubular, como son algunas proteínas como TIM1, como N-gal, o como interleucina 18, que también podemos utilizar ya sea para el diagnóstico de síndrome cardiorrenal o con un valor pronóstico para conocer los desenlaces que puede presentar nuestro paciente. Y finalmente, los biomarcadores para poder identificar la disfunción cardíaca pues se basan en la medición, como bien sabemos, de los niveles de troponina y en los niveles de BNP. El BNP, como podemos recordar, se relaciona más con los datos de sobrecarga, con esta evidencia de un mayor retorno venoso y la sobrecarga a nivel de las aurículas. Entonces es de utilidad para poder identificar y poder relacionarlo con esta sobrecarga hídrica que, como ya observamos, pues es uno de los marcadores o una de las características de la fisiopatología del síndrome cardiorrenal. Desde el punto de vista de la imagen, por lo general se necesita tanto un ecocardiograma como un ultrasonido renal. El ecocardiograma será de utilidad precisamente para identificar estos datos de congestión venosa, estos datos de sobrecarga hídrica. Permitirá identificar la disminución del gasto cardíaco en aquellos casos donde se trate de una falla cardíaca de fracción de eyección disminuida e incluso con algunas otras mediciones como los índices de deformación nos hablarán más de la función cardiovascular o la función del gasto cardíaco y de la función cardíaca en particular. El ultrasonido renal será de mucha utilidad porque nos permitirá conocer o identificar algunos datos de cronicidad y sobre todo el patrón de flujo venoso intrarrenal, que este sea relacionado mucho con el tipo de desenlaces. Cuando tenemos un patrón de flujo venoso continuo, los desenlaces suelen ser mejores que cuando el patrón de flujo venoso es intermitente, así como las alteraciones en los índices de resistencia de la arteria renal o en los índices de perfusión renales, pues que van más de la mano y están relacionados con las alteraciones de la perfusión. Desde el punto de vista cardíaco,
una metodología, además del ecocardiograma, es el estudio de resonancia magnética, que nos permite una mejor evaluación de la función ventricular, poder tener una mayor certeza de las dimensiones de los ventrículos, así como identificar algunos datos de fibrosis o de cardiopatía isquémica. Uno de los puntos importantes del uso de la resonancia magnética, como podemos recordar, es la limitada disposición en pacientes con enfermedad crónica, dado que para algunos protocolos de estudio de resonancia magnética cardíaca se necesita el uso de gadolinio, el cual está contraindicado en pacientes con enfermedad renal con tasas de filtrado glomerular debajo de 30. Es por lo que muchas veces no se puede utilizar esta metodología de imagen en pacientes con enfermedad renal y con deterioro de la función cardiovascular. En cuanto a la determinación del exceso de volumen, obviamente la evaluación clínica será importante, pero tenemos algunas otras herramientas que nos pueden ayudar a tener una mayor certeza de este exceso de volumen, de esta sobrecarga. Una de ellas es la bioimpedancia eléctrica, la cual en realidad mide la resistencia del paso de una corriente eléctrica entre dos puntos del cuerpo y la reactancia del tejido. Y lo que nos grafica esta resistencia y esta reactancia del paso de la corriente eléctrica es un punto en el cual se compara con el estándar y nos permite identificar si el paciente está en una sarca, es decir, tiene un exceso de fluido o es un paciente más bien deshidratado, y nos permite también conocer el estado de hidratación, principalmente, el estado en cuanto a la masa muscular, en cuanto al tejido, y de esta manera podemos evaluar a los pacientes y tener un poco más de certeza de que exista o no este exceso de volumen. Hay algunas otras determinaciones que pueden servir de manera indirecta para identificar este exceso de volumen, como es la presión intraabdominal o algunas otras otros dispositivos como el CardioMEMS, el cual es un dispositivo que se implanta en la arteria pulmonar, y este dispositivo envía señales de la presión que se está sensando en el mismo, y de esta manera el médico puede ajustar los tratamientos, el diurético, los vasodilatadores, de tal manera que siempre se mantenga en vigilancia esta presión de la arteria pulmonar, y que ha demostrado alguna utilidad clínica. Obviamente implica la implantación y implica el dispositivo y la vigilancia estrecha del mismo. En cuanto al tratamiento, lo importante o el punto central será disminuir la congestión. ¿Qué herramientas tenemos? Pues el uso de diuréticos y la ultrafiltración. Empezaré hablando con el uso de diuréticos. Los diuréticos son el punto angular del manejo de los pacientes con un síndrome cardiorrenal. ¿De dónde viene esta evidencia? Pues del estudio 2 y de algunos otros estudios. En el caso del estudio 2 son pacientes hospitalizados con falla cardíaca aguda que tenían un síntoma y un signo, obviamente el antecedente de la falla cardíaca, y que eran usuarios de diuréticos de ASA en el mes previo. En este estudio se le autorizaron 308 pacientes, tuvo un diseño factorial en el cual se comparó tanto el uso de los bolos como el uso de la infusión, y se compararon dosis bajas con dosis altas de diurético. El seguimiento de este estudio fue a 60 días y los desenlaces que se buscaron fue los cambios en la sintomatología y los cambios a nivel de la función renal medidos por creatinina a las 72 horas. ¿Qué es lo que podemos observar? Que los cambios en cuanto a la creatinina, es decir, el impacto del uso del diurético en cuanto a la función del riñón, no fue diferente ni con el uso de bolos o la infusión continua de furosemida, es decir, ambas técnicas o ambas formas de administración tuvieron un resultado adecuado, sin un impacto en cuanto a la función renal. Pueden observar aquí el cambio en el valor de creatinina en miligramos sobre decilitro, pues en realidad es muy pequeño, de 0.05 y 0.07 miligramos sobre decilitro, y de igual forma el uso de dosis bajas versus dosis elevadas de diurético tampoco tuvo este impacto en cuanto a la función del riñón. ¿Cómo fue la respuesta en cuanto a la sintomatología cuando se compararon el uso de bolos o el uso de la infusión continua? Como podemos observar, estas áreas bajo la curva, en la región donde está con las líneas inclinadas es cuando se utilizó los bolos, y la región que está continua es cuando se utilizó una infusión continua. Aquí, como podemos observar, no existe una diferencia en cuanto a los cambios en la sintomatología cuando se usa tanto continua o en bolos, o cuando se usa a dosis bajas o a dosis altas. Parece haber una mejoría cuando se utiliza a dosis
altas. Como pueden observar, la curva aquí es un poco más elevada, teniendo una área bajo la curva mucho mayor. Sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente subjetiva. ¿Qué podemos concluir del estudio 2? Pues que no existe una diferencia entre dosis horarias y la infusión, y no existe una diferencia entre el uso de dosis bajas y dosis altas. Uno de los puntos muy importantes y que siempre nos preocupa es la resistencia o el desarrollo de la resistencia a los diuréticos. Esta resistencia es la pérdida o la atenuación de la respuesta al efecto diurético, y que obviamente esta pérdida de la respuesta pues limita la pérdida de sodio y la pérdida del exceso de líquido que tiene este paciente. Mucho de esta resistencia a los diuréticos tiene que ver con la farmacocinética y la farmacodinamia de los diuréticos mismos. Recuerden que para que un diurético de ASA, en este caso estamos hablando de la furosemida, tenga un efecto, la molécula del diurético tiene que llegar hasta el asa de Henle y bloquear el canal de bomba, la bomba de sodio-potasio 2-cloros. El efecto o la duración de la acción cuando administramos la furosemida mediante una vía intravenosa, pues va a ser únicamente de 2 a 3 horas. Cuando se administra mediante vía oral, el efecto puede durar hasta 6 horas. Y una cuestión muy importante es la biodisponibilidad. Esta biodisponibilidad con algunos diuréticos de ASA como la bumetanida puede estar cercana al 100%, a diferencia de la biodisponibilidad que podemos tener en pacientes con sobrecarga hídrica y el uso de furosemida, en la cual la biodisponibilidad puede llegar únicamente al 50%, es decir, tiene una muy mala absorción. Otro de los puntos importantes que debemos recordar es que el 95% de la dosis que nosotros administremos de furosemida se va a unir a proteínas. Entonces, esto también va a dificultar o va a alterar la disponibilidad del medicamento a nivel de la asa de Henle. ¿Qué otros puntos debemos identificar o se pueden identificar en cuanto a la resistencia de los diuréticos? Pues ya lo decía, la disminución en cuanto al flujo, la disminución en cuanto a la salida de la furosemida a la luz tubular y su llegada a el asa de Henle. Otro de los puntos muy importantes que se han relacionado con esta resistencia a los diuréticos es la baja llegada también de sodio a el asa de Henle, esto a consecuencia de la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esto obviamente pues va a impactar de forma negativa en cuanto a la natriuresis que podemos alcanzar y a la pérdida de líquido. Además existe un fenómeno de braking que se le llama, es un fenómeno como de frenado, en el cual a la misma dosis del mismo diurético vamos viendo una disminución de la respuesta, es decir, una disminución de la cantidad de sodio y de la cantidad de líquido que se logra eliminar con la misma dosis. Mucho de esto va a depender del remodelado tubular acompañado del uso crónico muchas veces de este tipo de diuréticos que origina una mayor reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, pero sobre todo también la remodelación a nivel del túbulo contorneado distal con una mayor expresión de canales diferentes como el canal ENaC que permite la reabsorción de sodio y obviamente una disminución de la respuesta a este tipo de diuréticos de ASA. Es así que para algunos pacientes con esta situación de resistencia a los diuréticos se ha recomendado el uso de diuréticos tiazídicos en combinación con el diurético de ASA. Otro de los puntos importantes y que va también de la mano con esta resistencia a los diuréticos es la evaluación de la eficiencia del diurético. Este en realidad nos habla de la cantidad o el gasto urinario que se alcanza con una dosis determinada de furosemida. Hay un par de estudios que evalúan esta eficiencia del diurético. En el estudio ESCAPE, que es un estudio en pacientes con falla cardíaca, se hizo un análisis de esta eficiencia del diurético y lo que se hizo fue calcular el gasto urinario que se alcanzaba por cada 40 miligramos de furosemida administrada. Lo que se hizo es que se dividió a los pacientes según la mediana y la media de los valores de esta diuresis, en aquellos que tenían una eficiencia del diurético por debajo de la media y aquellos que tenían una eficiencia del diurético por encima de la media. Y se observó que en aquellos pacientes que tenían una eficiencia del diurético por debajo, se relacionaban con un peor pronóstico tanto de mortalidad, de rehospitalizaciones, de nuevos episodios de falla cardíaca con un riesgo de hasta 2.8, siendo este resultado estadísticamente significativo. Otra forma que se ha intentado para evaluar esta eficiencia del diurético es la relación entre la natriuresis y la concentración del diurético urinario. Esto se hizo en un estudio
por el doctor Shin, donde se midió la cantidad de sodio urinario y la cantidad de furosemida, y él observó que cuando esta relación es menor de 2 milimoles por miligramo, habla de una eficiencia del diurético baja, y también encontró una relación entre esta eficiencia del diurético con un mayor riesgo de mortalidad y hospitalizaciones. En realidad, de lo que nos habla la eficiencia del diurético, pues es de la respuesta que está teniendo el diurético a nivel tubular y de la natriuresis que está alcanzando. Es así que en ocasiones tenemos que llegar a utilizar lo que es la ultrafiltración. Esta metodología pues nos permite poder eliminar el exceso de líquido sin cambios, por ejemplo, en la cantidad de sodio, y por lo general se recomienda únicamente en pacientes con una sobrecarga de volumen evidente, es decir, pacientes que clínicamente tienen esta sobrecarga, que tienen síntomas clínicos acompañantes, pero sobre todo en pacientes que no responden a diuréticos, es decir, pacientes con esta baja eficiencia del diurético, pacientes con dosis muy elevadas, incluso 250 miligramos, y que la respuesta al diurético es menor de 1 litro en cuanto a la diuresis que se alcanza. Existen varios estudios que han evaluado esta utilidad o la utilidad de la ultrafiltración, como el estudio UNLOAD, que es un estudio multicéntrico realizado en Estados Unidos en pacientes con falla cardíaca descompensada, y que se comparó entre el uso de diurético y la ultrafiltración venovenosa. Se aleatorizaron 100 pacientes en cada grupo, y los desenlaces primarios eran la pérdida de peso y la sintomatología asociada a la sobrecarga, en este caso por el score de disnea. Los desenlaces secundarios pues eran la pérdida de peso, la capacidad funcional y los episodios de rehospitalización o de visitas por algún otro motivo. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Pues que efectivamente la ultrafiltración permitió alcanzar una mayor eliminación de líquido, alcanzando hasta 5 litros de eliminación o 5 litros de líquido eliminado a las 72 horas de la evaluación. Media en comparación con la eliminación de líquido que se alcanzó con el uso de diuréticos, la cual fue únicamente de 3.1 litros. Con un cambio, como pueden observar, importante. Y uno de los puntos relevantes de este estudio es que, como pueden observar también, el cambio en el nivel de creatinina, es decir, el riesgo de generar daño renal con esta ultrafiltración, sí pareciera ser mayor, sin embargo, no alcanzó niveles de significancia estadística, y sin embargo, a pesar de que la elevación de la creatinina es mayor a las 72 horas o a el alta del paciente, como pueden observar a los 30 días y a los 90 días, esta diferencia, pues en realidad incluso se invierte con niveles de creatinina mucho menores en pacientes que se utilizó la ultrafiltración. En cuanto a los niveles de disnea o a este score de disnea, pues en realidad no hay una diferencia significativa en cuanto a la sintomatología. Lo que podemos concluir es que la ultrafiltración permite una mayor pérdida de peso, es decir, de agua. No se relaciona con un deterioro de la función renal, y tampoco es que se relacione necesariamente con una mejoría de la sintomatología. Otro estudio que evalúa la ultrafiltración y que lo compara con el uso de diuréticos es el estudio CARRES. Este nuevamente es un estudio multicéntrico donde se definió el síndrome cardiorrenal como un empeoramiento de la función renal por la elevación de la creatinina de más de 0.3 miligramos sobre decilitro. En este caso se utilizó el diurético de forma escalonada o ultrafiltración, siempre utilizando la misma tasa de ultrafiltración en los pacientes. El desenlace primario del estudio fue el cambio en la creatinina y el peso a las 96 horas, y tuvo un seguimiento de 60 días. De los resultados del estudio, como podemos observar, la pérdida de líquido está representada en el caso de la ultrafiltración por esta estrella en rojo, y la pérdida de líquido en el caso del uso de diurético por esta estrella en azul. Como pueden observar, fue muy similar. En ambos casos alcanzó una pérdida de agua, una pérdida en cuanto al peso cercano a 5.4 kilogramos, es decir, algo así como 12 libras, y la diferencia en cuanto a la elevación de la creatinina o el cambio en la creatinina, parece que la ultrafiltración elevó un poco más la creatinina, pero vean de cuánto fue este cambio, cerca de 0.2 miligramos sobre decilitro, es decir, ni siquiera alcanzó el punto que se consideraría para determinar un deterioro de la función renal o para decir que este paciente tiene falla renal aguda. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Pues no existe una diferencia entre el ultrafiltrado y el diurético en cuanto a la pérdida de peso, fue muy similar.
no se relacionó con un deterioro de la función renal, a pesar de que pareciera que el ultrafiltrado generaba una pequeña elevación de la creatinina. Y algo muy importante que no les mostré por cuestiones de tiempo es que no existe una diferencia en la mortalidad ni en las tasas de rehospitalizaciones. Pero ¿qué sucede? Este estudio se hizo un análisis post-hoc. Este estudio se había analizado de una forma diferente y en el análisis por protocolo que se publicó posteriormente, pues se observó que cuando se realizó el estudio hubo un problema con los pacientes porque muchos cruzaban de un grupo a otro, es decir, pacientes que habían sido aleatorizados al uso de diurético terminaban utilizando ultrafiltrado y viceversa, pacientes que se habían aleatorizado a ultrafiltrado terminaban usando diurético. Cuando se analizó el grupo de pacientes por protocolo, es decir, por la forma como se habían aleatorizado, sí se observó que el uso del ultrafiltrado permitió una mayor pérdida acumulada de líquido, permitió una mayor pérdida de fluido y una mayor pérdida o disminución en cuanto al peso. Sin embargo, pues sigue sin haber una diferencia estadística en cuanto a la mortalidad, en cuanto a los cambios en los episodios de nuevos episodios de falla cardíaca. En esta tabla les muestro los estudios que les he mostrado hasta aquí, como el UNLOD, el CARRESH, y ahora les mostraré el AVOID. ¿Por qué la pongo? Para que ustedes puedan identificar las diferencias. En el estudio UNLOD, en realidad lo que se utilizaba era una dosis de ultrafiltrado fija y lo que se modificaba era el diurético era una dosis fija y lo que se modificaba era el ultrafiltrado. En el estudio CARRESH lo que se hacía era un ultrafiltrado fijo, limitado a 200 mililitros por hora, y lo que se modificaba era una dosis de diurético escalonada. En el estudio AVOID, que es este estudio también utilizando ultrafiltrado, es un estudio también en pacientes con falla cardíaca descompensada, se hizo una intervención 1 a 1, comparando diurético ajustable, es decir, se iba modificando según la respuesta, versus ultrafiltrado también se iba modificando según la tasa de ultrafiltrado que se quisiera alcanzar. Los desenlaces primarios, pues era el tiempo al primer evento de falla cardíaca dentro de los 90 días después del egreso, los episodios de rehospitalización o visita a urgencias que requerirá nuevamente ultrafiltrado diurético. De manera inicial, el uso de ultrafiltrado en este grupo pareciera ser mejor, con un menor porcentaje de episodios de recaída de falla cardíaca. Sin embargo, no fue estadísticamente significativo y mucho de esto fue porque los pacientes con uso de diurético pues se equilibraban al final en cuanto a la vigilancia a los 90 días. Pero de las cosas que sí demostró este estudio o que sí permitió diferenciar este estudio es que vean el número de rehospitalizaciones en el grupo de ultrafiltrado fue mucho menor, fue cerca de la mitad, de una tercera parte en comparación de las rehospitalizaciones en el grupo que se utilizó ultrafiltrado, incluso con significancia estadística. El número de rehospitalizaciones cardiovasculares, es decir, no solo por falla cardíaca, también fue menor, también con diferencia estadística. El total del número de pacientes con rehospitalizaciones cardiovasculares en general, es decir, cualquier paciente que se hospitalizaba por una descompensación, por un infarto, por alguna otra situación cardiovascular, también fue diferente. Y los días que duraba el paciente rehospitalizado también fue diferente. Todos a favor del uso de ultrafiltrado. ¿Qué sucedía con la función renal en este estudio? Pues en realidad no hubo diferencias estadísticamente significativas. Como pueden observar, a los 90 días, la P era de alrededor de 0.8, es decir, el valor o la diferencia en cuanto a la función renal en el grupo que se utilizó el ultrafiltrado fue de 0.30 y en el grupo de diurético fue de 0.26. Es decir, el uso de ultrafiltrado en este estudio no impactó de forma deleteria en cuanto a la función renal. Ya para no mostrarles más estudios, les voy a mostrar este metaanálisis en el cual se analizan 7 artículos con más de 700 pacientes comparando ultrafiltrado con el uso de diuréticos. Una cuestión muy importante que me gustaría recalcar es que todos estos protocolos, como pueden ustedes observar, fueron en realidad en pacientes que no requerían de la terapia de reemplazo renal por un deterioro grave de la función renal. Es decir, son pacientes que tienen una elevación de la creatinina muy discreta, como pueden ver 1.6, 1.5, máximo tenían 2.2, e incluso se excluían cuando la creatinina era mayor de 3 miligramos sobre decilitro. ¿Qué nos demuestra este metaanálisis en el cual pues se compara
el ultrafiltrado con el uso de diurético. En cuanto a el cambio en el peso, es decir, en cuanto a la eliminación del líquido, parece ser mucho mejor el uso de ultrafiltrado. En cuanto a la remoción de litros totales, también parece ser mucho mejor el ultrafiltrado. Sin embargo, cuando hablamos en cuanto al cambio en el nivel de creatinina, es decir, al desarrollo o no de más deterioro de la función renal, pues no hay una diferencia estadísticamente. Y como pueden ver, son muy similares, es decir, ni el uso de diurético ni el uso de ultrafiltrado se relacionan con este deterioro de la función renal. En cuanto a rehospitalizaciones, ¿qué podemos observar? Es mejor el ultrafiltrado, y en cuanto a la mortalidad, pues es muy similar. Es decir, sí, parece que estamos impactando en menos episodios de nuevos de descompensación de falla cardíaca, menos hospitalizaciones, pero al final no necesariamente estamos impactando en la mortalidad. Entonces esto es algo muy importante y es algo que debemos de considerar. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Pues es que el uso de diuréticos, pues tenemos algunas desventajas que les quiero mostrar aquí. La eliminación tanto de agua como de solutos, pues puede ser un poco impredecible. Tenemos el riesgo de desarrollar resistencia a los diuréticos. Tenemos efectos adversos por el uso de diurético como la hipocalemia, la hipomagnesemia. No hay una importante mejoría en cuanto a la sintomatología y en algunos casos puede incrementar o puede favorecer el incremento en la mortalidad después del alta del paciente y un incremento en las tasas de rehospitalización. Alguna de las características del uso del ultrafiltrado, pues es más predecible la cantidad de líquido y de sodio que se está removiendo, puede favorecer la respuesta o tener una respuesta más adelante a los diuréticos. No hay un cambio en los electrolitos, por lo menos cuando se utiliza solo ultrafiltrado. Es más efectivo desde el punto de vista de la descongestión. Mejora, incluso en algunas ocasiones, el filtrado glomerular o la tasa de filtrado glomerular, y parece tener cierto beneficio en cuanto a los outcomes, es decir, en cuanto a los desenlaces. Y ahora les hablaré del uso de la solución salina hipertónica. ¿Cuál es la base fisiológica del uso de la solución salina? Pues que la solución salina permitirá incrementar, por así decirlo, el contenido de sodio en este episodio de sobrecarga. Este aumento en el volumen intravascular, es decir, la solución salina estaría favoreciendo la entrada del líquido que está fugado a los vasos sanguíneos, y esto favorecería o mejoraría el filtrado glomerular. Cuando se comparó el uso de furosemide y solución salina versus furosemide únicamente en este estudio SMAC, que se encontró pues una reducción en el tiempo de la hospitalización, 3.5 versus 5.5 días, una disminución en la tasa de rehospitalizaciones entre 19 y 34 y una disminución de la mortalidad. Ahora, son pocos los estudios en realidad y existe un metaanálisis donde se analizan algunos de estos estudios. En realidad se analizan cerca de 2,000 pacientes. ¿Y qué podemos encontrar en cuanto a los resultados? Pues que pareciera que el uso de solución hipertónica salina pues mejora la mortalidad, como podemos observar, y también mejora la probabilidad de rehospitalizaciones después de este episodio. Obviamente se necesitarán seguramente más estudios aleatorizados más grandes, con un diseño mucho más estricto para validar esta utilidad. Hay algunos otros tratamientos que se han intentado utilizar de forma aguda para el síndrome cardiorenal tipo 1 y en realidad ninguno de ellos ha demostrado ni el uso de tolvaptan, que es un antagonista del receptor de vasopresina, o el uso de neseritide o incluso de dopamina, pues todos han sido con resultados pues no tan favorecedores. Y en cuanto al bloqueo del eje de renina-angiotensina, pues debemos de recordar que sí se recomienda en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada, crónica estable. En aquellos pacientes con descompensación no se debe utilizar, no se debe de iniciar. En algunos casos es muy debatible si se mantiene o si se suspende el medicamento durante el episodio, pero no se deben de iniciar, eso sí, ni los IECAS, ni los ARAS, ni los receptores de la aldosterona. Únicamente su uso está limitado en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y que no tienen una descompensación. ¿Qué es lo que sigue o cuál será el futuro de todo esto? Pues que finalmente se haga un análisis de los estudios, de los ensayos clínicos, ahora desde un punto de vista de la evaluación global, es decir,
ya no solo la muerte, sino ahora también se deberá investigar los episodios de falla renal aguda, los episodios vasculares cerebrales, los episodios de infarto, hospitalizaciones, la propia progresión de la enfermedad renal o el requerimiento de una terapia de reemplazo renal o los episodios de falla cardíaca. Es decir, también evaluar estos ensayos clínicos desde un punto de vista cardiorrenal, considerando ambos aspectos. ¿Sí? Y con esta diapositiva voy a concluir. Algunas de las conclusiones, bueno, ya lo comentamos, existe una estrecha interdependencia entre la función del corazón y del riñón. Es importante diferenciar el síndrome cardiorrenal de los cambios funcionales. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Mediante la determinación de los biomarcadores, la determinación de la sobrecarga, etc. El tratamiento angular del síndrome cardiorrenal tendrá que ser la disminución de la sobrecarga. El uso de los diuréticos es la piedra angular, por lo menos en todos los pacientes deberá de intentarse el uso de los diuréticos. La ultrafiltración parece ser una opción eficaz, siempre y cuando se pierda esta respuesta a los diuréticos o no se tenga. Algo que debemos recordar es que a mayor pérdida de líquido, la tasa de rehospitalizaciones es menor. Sin embargo, la mortalidad y los efectos adversos a largo plazo pues todavía es debatible. Siempre se debe preferir el uso del diurético antes del ultrafiltrado y se debe de individualizar ambos tratamientos. No existe una regla, no existe un algoritmo que se pueda utilizar para todos los pacientes. Y creo que con esto concluyo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Con gusto se las podría resolver y si no les dejo mi correo electrónico para cualquier situación que tenga. Muchas gracias.